Biblias, en el libro de Proverbios. Proverbios, el libro escrito por el rey Salomón, un muchacho que al comenzar su periodo de gobierno, ya que él tenía que suceder al rey, y de tal manera él lo primero que él le pide a Dios antes de comenzar la labor de gobernar un gran país como lo era Israel, lo primero que le dice a Dios: Señor, dame sabiduría. Lo único que quiero que me des es sabiduría para aprender a gobernar, porque soy un muchacho. Se calcula que más o menos tendría 15, 16 años. Y Dios le respondió, inmediatamente le respondió y le dijo: sí, te voy a dar sabiduría. Y la vas a tener como ninguno antes la tuvo. Y de tal manera que no solamente sabiduría, ya que no me has pedido riqueza, ya no me has pedido a tus enemigos, yo te lo voy a dar, no solamente la sabiduría, sino también riquezas. Y la sabiduría que él tuvo, justamente vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Él escribió ahí, en Proverbios capítulo 19, en el versículo 13, y vamos a tratar de tipos de hijos, ¿no?, que traen dolor al corazón de la madre o del padre, ¿no? Y vamos a mirar en el capítulo 19 de Proverbios, en el versículo 13. 19, capítulo 19, versículo 13. La palabra del Señor, miren lo que dice ahí. Dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Hoy vamos a tocar la primera parte, porque es todo un tema, tanto la primera parte como la segunda parte. Pero vamos a tocar solo la primera parte. Dice: dolor es para su padre el hijo necio. Y para comenzar, nosotros tenemos que mirar el libro de Génesis, porque ahí está el comienzo de la familia, cómo es que Dios crea, ¿verdad?, Adán y Eva. Y tenemos que decirlo, porque hay gente que está enseñando que Dios no existe, que este mundo y este universo se ha creado por una explosión llamada el Big Bang. Y todas esas teorías, ¿verdad?, que están por ahí enseñándose, no escondidos, sino en universidades y en grandes instituciones. Y por cierto, tenemos que, al mirar las escrituras, decirles, porque viendo las escrituras, uno realmente sabe lo que es cierto, ¿no? Y la verdad, conforme dice la palabra, sea Dios verdad, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Porque la verdad está aquí en la palabra de Dios. Por eso es que esta es nuestra lámpara y es la luz para el caminar. Por eso es que la persona, cuando lee la palabra, ella tiene sabiduría. Y esa sabiduría es salomónica, miren. Eso vamos a adoptar nosotros también a causa de tener confianza. No en lo que dice la gente, no en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces leamos en el capítulo 4 del libro de Génesis, el libro de los comienzos. Capítulo 4, en el versículo 1 al versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Queremos en este comienzo, al estudiar justamente ese tipo de persona que es Caín. Caín, por cierto, él tuvo el mejor de los padres, ¿no? Con la mejor enseñanza que pudieron ellos adquirir de parte de Dios, directo de Dios. Nosotros vemos que Dios los creó primero a Adán. Al crear a Adán, dice la Biblia que inmediatamente tenía tal capacidad Adán, 100% de potencial en su cerebro y en toda su capacidad, ¿verdad? De tal manera que al crearlo, Dios le dio inmediatamente la tarea, ¿no es cierto?, de ponerle nombre a los animales. Y ustedes saben, ese trabajo tan inmenso. No es como por ahí que dicen que a causa del pecado es que vino el trabajo. No, 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 no. El hombre cuando fue creado por Dios para labrar la tierra. Eso es lo que Dios le dio y le encargo inmediato, labrar la tierra. Y él lo hizo y estaba haciéndolo muy bien, teniendo el control de todo el paraíso, ¿no? Y es que él, dice la Biblia, que Dios ha puesto en el hombre, en Adán, el conocimiento y la sensación de eternidad. Y él tenía esa sensación de que estaba aquí como de paso. Y él tenía esa dependencia, dice la Biblia, que él caminaba, Dios caminaba con Adán en el jardín, conversaba con él, tenía intimidad con él. Miren qué experiencia tan sublime, ¿no es cierto?, de estar continuamente conversando con Dios. Precioso es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso hace esto con Adán. Le transmite la palabra, le transmite las enseñanzas, de tal manera que él, de primera mano, ¿no es cierto?, él recibe todo eso. Y luego después, dice la Biblia que Dios vio que Adán estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea. O sea, ahí desde el libro de los comienzos comenzamos a entender que es que Dios es, como dice la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de Dios, Elohim. 3 personas, un solo Dios verdadero. Hagámosle una ayuda idónea. De tal manera que ahí podemos encontrar que Dios inmediatamente le hizo caer en sueño, en un sueño profundo, a Adán. Y qué bueno, ¿no?, que lo hizo así, porque imagínense, pongámonos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué tal si Dios no le hubiera hecho caer en sueño? ¿No? Entonces, la mujer, él, al ver el tipo de mujer que le estaría creando, dice: no, no, Señor, no me la hagas así. Házmela de esta otra forma. Házmela de esta otra manera. No, Dios le hizo quedar en sueño y de la costilla le sacó una costilla y le creó una mujer. Y cuando Adán despertó, la miró y dijo: ah, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona. Fíjate, hasta el nombre le puso Adán a la mujer. Y oiga, mujer, entienda esto. No es que el hombre esté actuando de una manera machista. No, Dios le dio ese orden a Adán. Y Dios está enseñando ahí el orden que hay. Hombre, Dios, hombre, mujer. Hay un orden. Y tu mujer, si tú estás en el orden de Dios, tienes la bendición de Dios. Si no quieres estar en el orden de Dios, ¿sabes qué? La maldición llega para ti y toda tu familia. Por eso es importante
aprender del libro de Génesis, desde los comienzos, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre, la mujer, haga? Es del libro de los Hechos, del libro de Génesis. Y aquí encontramos que Dios creó a Adán y Eva, y qué hermoso, ahora ya estaba en compañía, Adán, caminando con Eva, y ellos teniendo el mandato de parte de Dios no comer del fruto que Dios prohibió en el jardín. Y entonces estaba todo bien, hasta que Satanás, que por cierto, fue arrojado, dice, Satanás fue arrojado de los cielos, porque se rebeló y Dios lo arrojó, y él vino a tentar, y él entró al jardín del Edén para destruir, porque ese es un ministerio de Satanás, ¿no? La Biblia dice que Satanás ha venido a robar, matar y a destruir, y vino a destruir la obra de Dios, la intimidad que había del hombre con Dios, vino a tratar de destruirlo. ¿Y a quién tentó? Fue directo hacia la mujer. Miren cómo es Satanás. Satanás es experto en crear esos cismas, es experto en crear esas divisiones, de tal manera que va, le encuentra a Eva, y fíjate que Eva debió, en el momento de escucharlo a Satanás, debió ella correr inmediatamente y decir: Adán, ven acá. ¿Será cierto lo que está diciéndome ella? Esta serpiente. Pero ella no. Ella tomó una actitud de independencia de Adán. Ahí es donde comienza un poco el problema, ¿verdad? ¿Y eso quién lo creó? Satanás, ¿no? Satanás creó ese problema. De tal manera que comenzó ella a tomarse esa atribución, ¿no es cierto? Y a ella decidir qué es lo que se tiene que hacer y qué no. O sea, tomar la función que Adán tenía de cabeza. Por eso es que entró ese consejo satánico y pudo Satanás derrumbar ese hogar, ¿no? Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, sobre todo, ¿no? En lo que hay una declaración universal de independencia de la mujer. Porque se dice: no, el hombre es machista, no, que el hombre es malo, no, que el hombre es que... No, querido, tú tienes que examinar las escrituras. Por eso que nosotros estamos comenzando a estudiar hoy día el libro de Génesis. Porque nosotros no somos de lo que nos dejamos llevar de teorías, de lo que dicen, no, queremos ir a las escrituras. Y aquí se encuentra el dilema, aquí comienza el dilema. Cuando esta mujer prestó oído a Satanás. ¿Ya? Y entonces también el problema del hombre, porque el hombre debió pararse firme en la verdad que él había recibido. Hubiera dicho: no, no quiero esa fruta, porque el Señor Dios prohibió. Pero ahí podemos notar también cómo es que él también cae. Por eso es que no es que solamente la mujer pecó, porque yo una vez estaba haciendo un curso de teología y una experta en Génesis, una teóloga de Génesis, nos estaba dando una clase. Y ella llegó a decir: bueno, yo soy una mujer que ha estudiado todo el libro de Génesis muchos años y he llegado a la conclusión de que el hombre es el único culpable del pecado que entró al mundo. Entonces yo estaba estudiando recién y ya me había leído bastante el Génesis. Yo me levanto y le digo: profesora, usted tiene que entender que el pecado ahí no es un pecado solo del hombre. Es un pecado, en todo caso, compartido. Los dos tuvieron la culpa. Una por escuchar a Satanás y el otro por ceder su lugar a Eva. Y no podemos de ninguna manera hacer ninguna de esas cosas. ¿No? Entonces los dos pecaron, los dos tienen la culpa. Es por eso que justo cuando Dios se aparece después de haber pecado, ellos se aparecen en el jardín. Y lo primero que pregunta Dios, no dice Eva, porque ella fue la causante, ¿no? Pero no llamó a Eva: Eva, ven acá. No, no. Dios ahí nos enseña el orden. Y lo llamó primero a Adán. Adán. Y Adán se andaba escondiendo, ¿no?
Porque cuando la persona pierde intimidad con Dios, entra el miedo. Y ahí podemos notar, ¿no? Cómo justamente en estos tiempos ahora podemos darnos cuenta de dónde es que aparece el miedo. Y cuando el miedo apareció en estos tiempos, por ejemplo, esto del COVID, la gente moría. ¿A causa de qué? De que se han apartado de Dios y de que el miedo los mató. No tanto la plaga, el miedo. Pero aquí encontramos que Adán se esconde de Dios. Y entonces le pregunta a Dios, Adán, ¿qué has hecho? Señor. Y le dice Dios, ¿por qué has comido? Entonces, Señor, Eva me dio y entonces yo comí. O sea, como diciendo, la mujer que tú me diste tiene la culpa. ¿No? Y comienza, ¿no? Y comienza a generar pelea y división en algo que era bien unido, ¿no? Porque el hombre y la mujer en el jardín del Edén tenían una unidad perfecta. Pero como Satanás entra para romper, ¿no es cierto?, esa unidad y lograrlo. De tal manera que ahí vemos el resultado, ¿no? Como es que Adán dice, Señor, la mujer, esta mujer, y la pobre mujer, ¿cómo estaría, no? Diciendo, realmente tiene razón, pero no debe ser así, pues, ¿cómo va a ser eso? Y ya, no, ¿cómo estaríamos ahí en ese momento? ¿Qué dirían? No sabemos, pero la Biblia nos dice de que comenzó a decir más. De tal manera que, o sea, no solamente estaba culpando a la mujer, sino que estaba de carambola echándole la culpa a Dios, ¿no? Porque dice la mujer que tú me dices. Y la mujer se queda ahí, y la mujer no se queda tranquila, sino que ella mira para atrás, y la serpiente estaba ahí también, ¿verdad? Y entonces le dice, Señor, esa culebra, ¿no?, me engañó, por eso yo comí. Pero seguramente que ella, cuando estaría señalando ahí, la culebra ni corta ni perezosa, se embaló. Ya cuando señaló, ya no estaba la culebra, ya se veía. Pero eso es lo que ha generado, ¿no es cierto? Y esa es la realidad de las cosas. Esta es la verdad. Por eso entró el pecado al mundo y por eso es que hay todas estas causas y estos problemas que hay en la familia en la actualidad. Y hoy más que nunca, ¿no es cierto?, está creando muchos sinsabores en todos los hogares. Pero la gente no es capaz de volver al comienzo para poder enterarse y poder así arreglar su vida, entrar en el orden de Dios. No, sino que comienzan a discutir y a pelear, hombre con hombre, mujer con mujer, y toda una discusión. Y todavía hacen la discusión así como Balán con el burro, con la burra. Ya Dios le había dicho a Balán, no vayas, el desobediente va y va montado en la burra. Y fíjate cómo es que la burra aburre entendiendo que tenía que impedir que avance, se echó en la tierra. Y él la golpea. Y luego después, cuando la burra habla, comienza a tener una discusión con Balaam. Y fíjate hasta dónde llega la persona que pierde intimidad con Dios, la persona que pierde discernimiento, a pelearse entre ellos, ¿eh?, y no a darse cuenta que hay un milagro ahí. No darse cuenta que tienen que volver a la verdad, están perdidos, se han perdido el camino. Y Balaam lo que hace, en vez de dar gloria a Dios y decir un milagro de aquí, un milagro, una burra está hablando, no. Le dice, oye burra, ¿por qué no estás caminando? Yo te voy a dar más palos si tú sigues haciendo así. Y la burra, mira, ve, hasta aquí vas 3 palazos que me vas dando, ¿ya? Hasta contadora estaba. 3 palos me vas dando. ¿Y acaso no? Yo desde chiquita yo me he portado bien. Pero ahora tienes que analizar, tienes que ver que lo que estás haciendo está mal. Entonces, por eso yo me estoy portando así.
O sea, y él todavía sigue la discusión. Mira, ve. Todavía con esa, ¿no? Todavía discutiendo conmigo. ¿No? Ahorita si tengo una espada aquí, yo te mataría, yo te mato. Entonces, de tal manera que, qué sandeces, ¿no? Qué discusiones más fútiles. Esto es por qué. Porque no tienen conocimiento. Por eso dice la Biblia dice, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Y hay mucha gente que está muerta en vida. Tienen un buen matrimonio, se casaron bien, una buena economía, tienen hijos bonitos, pero no hay felicidad. ¿Por qué? Porque han perdido la intimidad, porque han perdido la revelación. Y entonces hay tales discusiones, ¿no es cierto? Tales problemas. Y aquí vemos que ellos tienen todo eso y con todo ese bagaje, con todo eso que han sufrido, ¿no? No solamente eso, sino que luego después Dios determina sacarlos del jardín. Pero antes de sacarlos del jardín, Él les enseña la manera como ellos tenían que volver a tener intimidad con Dios. Él dice en la Biblia que Él coge un cordero, de ahí hace un sacrificio, le saca las pieles, porque Adán y Eva, recuerden que ellos se habían puesto hojas de higuera para cubrirse, ¿no? Pero entonces le dice, no es así como ustedes van a cubrirse. Yo les voy a enseñar la manera como ustedes tienen que acercarse a mí para ser limpios y para venir a tener paz conmigo. Entonces, de tal manera que dice la Biblia que entonces Dios hizo el sacrificio de ese animal y derramó la sangre de ese animal, mostrándoles a ellos, conforme dice el escritor a los hebreos, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, a partir de ahí, miren, a partir de Génesis, ya ese sacrificio apuntaba al sacrificio mayor, ¿no es cierto?, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz por los pecados del hombre. Por eso es importantísimo ir al Génesis, ¿no? Por eso que estamos estudiando en esta mañana, porque la Biblia dice, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Grabando incluso esto, nos están grabando nuestros hermanos, para que mucha gente pueda entender de que hay un vacío en la sociedad, en tu familia, ¿a causa de qué? A causa de la pérdida de la intimidad con Dios. Por ello es que cuando ellos aprendieron, ellos fueron echados del jardín del Edén, porque no podían quedar ahí. Imagínense, hermanos, una persona sin intimidad, una persona con conciencia de eternidad, porque dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, Dios sopló sobre él aliento de vida. Dios sopló un soplo de eternidad. O sea, el hombre Dios le dio eternidad a partir del soplo. Por eso que el hombre es eterno. El hombre, por eso que cuando viene Jesucristo a este mundo, dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, hablando de la vida eterna en Cristo. Salvación en Cristo, en vida eterna. Esto quiere decir, la otra contraparte, que si la persona no tiene a Cristo, se va a la condenación eterna. Y solamente alguien que es eterno va a algo eterno. ¿No es cierto? Solamente alguien que tiene eternidad va a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. Por eso es que con toda esa enseñanza ellos salen del jardín del Edén y que les choca, ¿no? Porque imagínense, tener todo ese jardín del Edén donde incluso salía un vapor de la tierra, no tenían que estar regando, un vapor salía y las plantas se cultivaban y crecía y todo eso de que los animales, ¿no es cierto?, del jardín andaban felices. Imagínense, Adán caminando con los animales, ¿ah?, abrazando al león, caminando, qué belleza, ¿no? O sea, no había ni un mal. Pero cuando entró el pecado, ahí es donde hubo
enemistad, no solamente de hombre con hombre con Adán con Eva, sino que con los animales también. Porque es a partir de ahí que los animales de tal manera perdieron, ¿verdad?, esa comunión, esa amistad. Y en realidad yo no acepto esto que dicen por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre. No. No hay ningún animal que sea amigo tuyo. Justo hace momentos más estaba viendo en internet como un domador que tenía tantos años de amistad con un león, que lo domaba y era su amigo y lo abrazaba y lo besaba y todo. Y un día el león se lo comió, lo mató. Entonces no puedo yo decir, ¿por qué? Porque la Biblia dice aquí que el hombre y el animal y toda la creación ya se generó toda una enemistad. Ahora no puedes afirmar que el perro es mi mejor amigo. No, ten cuidado porque si al perro tú no le das sus galletitas te va a morder. Pero aquí vemos que ellos salen del jardín del Edén y cuando salen Dios les da a ellos, ¿no?, primero a Caín, y eso es lo que vamos a ver aquí justamente. Nace Caín. Y cuando nace Caín, lo primero que Adán y Eva hacen, ¿no es cierto?, es transmitirles la enseñanza, la palabra de Dios. Con toda esa experiencia, no sé, que han pasado ellos ahí en el jardín del Edén, ¿cómo le habrán transmitido? Imaginémosles, ¿cómo le habrán transmitido, por ejemplo, el hecho de que Eva, escuchó a Satanás y dejando el consejo de Dios, ¿cómo le habrá transmitido a Caín, ¿no?, hasta con llanto? Nunca tú vayas a oír otra voz. Oye la palabra de Dios, sigue al Señor. ¿Cómo le habrá transmitido? Y él ha crecido con esa enseñanza. Y sobre todo el hecho de ir a adorarlo, acercarse a Dios, tener intimidad con Él, levantando un altar y sacrificando un cordero. Eso era una enseñanza, fundamento, clave, para que el hombre pueda tener un acercamiento de Dios y ser feliz. Y Caín creció, y luego nace Abel. Y Abel, dice la Biblia que él era, Caín era agricultor y Abel era criador de ganado, de ovejas, ¿no? Le encantaba eso. Y de tal manera que comienza ahora a haber una competencia, porque Abel miraba a Caín que él estaba ofreciendo, ¿cierto?, ya no conforme los padres le habían enseñado un cordero, sino que él ya trataba de innovar trayendo otras cosas, trayendo frutas, verduras, algo diferente, algo que no le había sido enseñado por Adán y Eva, algo que no había Dios enseñado para ellos. Y de tal manera que Abel se sorprende, era el menor, pero Abel, él siguió haciendo lo que tenía que seguir haciéndose, en este caso adorando a Dios conforme Dios dice que se tiene que adorarle, conforme Dios dice, ha establecido desde el comienzo, ¿no? Y lo hacía él, ¿no es cierto? Siempre que iba a adorar, llevaba su sacrificio y lo preparaba desde el día anterior, lo preparaba con antelación, lo preparaba con amor, todo listo. ¿Para qué? Para que el día, en la mañana siguiente, esté tempranito él, para llevar a la casa de Dios el sacrificio y presentarlo. Y Dios estaba viendo todo eso, porque Dios está queriendo que la persona se acerque a Él con una limpia conciencia. Y para eso Abel, estaba haciéndolo con una limpia conciencia, porque él siempre estaba en su mente darle lo mejor para Dios, ¿no?, y hacerlo puntualmente, disciplinadamente. Entonces, esto le era agradable a Dios. Y Dios estaba feliz de verlo hacer todo esto, porque en realidad Dios te está viendo donde tú estés. Hay gente que piensa que, bueno, aquí está oscuro,
Dios no me ve. No, no, te equivocas. Dios te está viendo donde tú estés. ¿Ah? Y así que él llegaba temprano, ofrecía el sacrificio, pero el mayor, Caín, que debiera él demostrar, ¿no es cierto?, más disciplina, mayor empeño en acercarse a Dios, porque él había sido enseñado primero, él era el mayor. No, él llegaba tarde. ¿Ah? Y no solamente él llegaba tarde, sino que él traía otra cosa que no debería traerse a la casa de Dios. Y ahí comenzó un poco el problema, ¿no es cierto? Primero para los padres, ¿no? Porque qué dolor, conforme hemos visto en el versículo de Proverbios, ¿no? ¿Qué dolor le causaría esto? Porque este es una de las personas que causó mucho dolor al corazón de Adán, el corazón de Eva, ¿no? Caín. Qué dolor ver a su hijo, ¿no es cierto?, que con cuánto esmero ellos habían criado, que con cuánto esmero ellos habían enseñado, verlo traer algo que no se les fue enseñado, nunca les enseñaron ellos a hacer eso. Dolor. Y esto no solamente le trajo dolor al padre, sino primeramente a Dios, ¿no? Por eso es que Dios le llama la atención. Él había decidido dejar atrás la enseñanza, echar a sus espaldas lo que le había sido enseñado por sus padres. Y fíjate cómo es que llega y da su ofrenda, y Dios, dice la Biblia, que miró con agrado a la ofrenda de Abel. O sea, Dios cuando miró a Abel, miró lo que él hacía el día anterior. ¿No? Y no solamente el día anterior, sino todo ese mes y todos los tiempos que él venía haciéndolo, ¿no? Y cómo lo hacía. Porque la Biblia, Jesús dijo claramente que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y él, Abel, estaba cumpliendo con ese requisito para que entonces pueda recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Y cuando él llega y ofrece su sacrificio, dice la Biblia que Dios mira mira a Caín primero. Primero lo mira a Caín y le da tristeza. Pero mira a Abel y se alegra su corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro de Abel. Y se alegró su corazón. Y por eso es que él recibe la bendición. En cambio, Caín, ¿no?, que viene con una actitud de independencia de Dios. Porque si tú quieres hacer algo diferente a lo que dice la Biblia, y tú estás declarándote independiente, y prácticamente estás yendo a la par de aquel que se independizó de Dios, que es Satanás. O sea, prácticamente tú estás haciendo así como Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos de su época, ¿no? Vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso es lo que estaba haciendo Caín. Estaba queriendo realizar los deseos que tenía en su propio corazón, ¿no? Y su corazón lo engañó. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y entonces estaba trayendo esto, y por esa causa es que no recibió la bendición. Ahora, ahí vemos el resultado, ¿no?, en estas dos ofrendas y la actitud de Caín. Porque Caín dice que se molestó, imagínense. En ese momento se molestó. ¿Por qué? Porque el otro estaba bendecido y se nota, pues hermano. Se nota en la persona que recibe la palabra y el que no la recibe. El que recibe la palabra y el que presta atención, como vimos en la clase anterior, de Deuteronomio 28, hemos leído, hemos estudiado, que cuando la persona escucha la palabra, viene a la casa de Dios, está atento a la palabra de Dios,
entonces le vienen las bendiciones que señala capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al 15. Todas esas bendiciones. Bendito serás en tu casa, bendita será tu familia, bendita será tu arteza de amasar, bendito serás en el campo, bendito serás en el trabajo. ¿Por qué? Porque la persona presta atención a la palabra de Dios y se esmera en tratar de hacerlo. Porque Dios en realidad no está buscando perfección en el hombre, porque Dios sabe que somos polvo. Porque la Biblia dice claramente que no hay hombre perfecto en la tierra. No hay hombre que haga el bien en la tierra y que no peque. Entonces, lo que Dios está viendo aquí es la actitud de Abel, ¿no es cierto? De esforzarse para hacer las cosas bien, conforme Dios le dice que se tenga que hacer. Y de tal manera que Caín en su corazón comienza a maquinar, ¿no? Y él comienza a maquinar y él comienza a pensar, dice, no, este me está quitando, me está robando la bendición que es para mí, que soy el mayor. Mira, tú eres el mayor, sí, pero ¿cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Es de ejemplo para tu hermano menor? ¿Ah? ¿Es una actitud de acercarte a Dios para recibir la bendición y transmitirla a tu hermano menor? Si no es así, entonces tú lo que estás teniendo es envidia. Tú lo que estás teniendo es llenándote de odio. Porque cuando tú no te acercas a Dios, ¿verdad?, a su palabra, con la intención de oír, la Biblia dice en Deuteronomio 28, que no te sobrevendrá bendición. Lo que te va a sobrevenir es maldición. Porque si tú te acercas con esa actitud a Dios, a su palabra, la Biblia dice que lo que te vendrá son maldiciones. Todas estas maldiciones te vendrán y comienza a señalar como 15, 30 maldiciones que van a venir a la persona. Y esta maldición fue la que le cayó a Caín. De tal manera que él, en su mente, lo que hizo fue, voy a matar a mi hermano. Lo voy a matar. No puede ser que él esté mejor que yo. Y fíjate que si tú tienes esa actitud, porque hay mucha gente, en estos tiempos vemos a muchos hermanos mayores que tienen esa actitud. Lo ven al hermano menor que se casó bien, ¿no?, tuvo su esposa, orando a Dios, pidiéndole a Dios, y Dios le reveló cuál sería su esposa y son felices, ¿no? Y ves su hogar, ¿no?, cómo van trabajando juntos, van prosperando, van avanzando en su economía, y luego después piden a Dios un hijo. Dios le dice, yo le voy a dar un hijo, y le da un hijo. Pero en cambio tú, que eres el mayor, no estás haciendo eso. Tú quieres hacerlo a tu manera. Y entonces por eso es que las maldiciones te vienen. Por eso que esa persona, te vas tú pareciendo a este Caín de las Escrituras. Y va llenándote de odio y de envidia de tu hermano menor. Y por eso que muchas veces estas personas cometen como Caín, ¿no? Y aunque quizás de repente tú no estés cometiendo así como Caín matando a tu hermano, pero de repente tú lo estás matando ya en tu mente, en tu corazón. Y hay otros que matan con palabras, porque no solamente con un cuchillo puedes matar. Si tú dices una palabra dura, ya estás matándole en el ánimo a tu hermano, rebajándolo, tratando de pisarlo a tu hermano. Caín está haciendo. Un envidioso, Caín. Y cada vez la Escritura nos señala que esa actitud que este hombre estaba teniendo era una actitud de un homicida. Y la Biblia dice, es homicida. Caín era señalado como un homicida. Y vamos a verlo aquí en las Escrituras. Miren,
Yo nunca había pensado eso y dije, bueno, lo mató ya. Pero no, era señalado como un homicida antes de matarlo. Es tremendo. Miren lo que dice aquí la palabra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 15. Dice la bendita palabra de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está. Caín era homicida. Y lo era en el pensamiento, porque él quería matarlo. Y ya, si lo estás pensando, porque Jesús dijo incluso, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Si tú miras a tu hermano queriendo matarlo, ya lo mataste, hermano. Ya lo mataste. Ya tú eres un homicida. De tal manera que esta actitud de Caín, ver que cada vez salía del culto de adoración, salía con la cara triste, enojado, queriendo matar a Dios, queriendo matar a Abel, ¿no? Porque hay gente, hermano, que si pudieran matar a Dios, no, y hay un hombre que se atrevió a decir, Dios está muerto. Sí, Dios está muerto. El que está muerto es él, ahorita ya murió. Y estaba muerto cuando estaba diciendo eso. Porque la Biblia, el apóstol Pablo va bien claro a decir que cuando la persona está sin Cristo, sin Dios, está muerto en delitos y pecados. Ahí está. ¿Ah? Está muerto, hermano. Y entonces, de tal manera que Caín, ten en cuenta que si tú estás haciendo bien las cosas, Caín te va a odiar. Pero haz lo que una vez yo hice, te revelo esto. Una vez un Caín me estaba odiando y yo quería entrar en cólera, en ira, pero yo oré a Dios. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Dios me dijo, hijo, trátalo como si fuera un mongolito, un niño especial. Oiga, y sí que me dio resultado. Sí que me dio resultado. Porque le traté como un niño especial, como un mongolito. Y entonces él entendió y de tal manera que un día vino a mí y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy odiándote, haciendo muchas cosas contra ti y tú no me haces nada. Tú no dices nada contra mí. Y eso es lo que Jesús enseñó, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que Jesús enseñó y dijo, si alguien te da una cachetada en tu mejilla derecha, ponle la izquierda. Los musulmanes cuando oyen eso dicen, no, no puede ser. No, si me dan una cachetada, yo agarro mi ametralladora y porque son homicidas, pues. Son homicidas. Esa gente que piensa eso son homicidas. En cambio, la enseñanza de Jesús es la verdad. Esta palabra, por eso que desde el comienzo, mire, desde el comienzo vemos el Espíritu de Cristo ahí, en esta palabra. ¿Cierto? Vemos el Espíritu de Cristo. Por eso que tenemos que volver al Génesis. Porque hay mucha gente, incluso en la iglesia. A ese hermano, yo lo paso, pero lo paso como por agua caliente. Ese hermano me queda mirando. ¿No? Entonces no puede. Quiere decir que no estás teniendo el Espíritu de Cristo. La Biblia del apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, probaos para ver si en realidad estás en la fe. ¿Qué fe va a ser esa de estar odiando a tu hermano?
Y como consecuencia, porque todo tiene un fin, ¿no es cierto? Toda acción, ¿no es cierto?, tiene una consecuencia. Así que inmediatamente un día se le presenta Caín a su hermano y le dice, ven hermanito, ven, te invito a comer las frutas que yo tengo en mi chacra, ¿ya? Hipócritamente, ¿no es cierto? Porque esa gente, hermano, que tiene odio en su corazón, hermano, ¿cómo pueden disimular ese odio, no? Pero es notable. Y de tal manera que lo llevó y en vez de invitarle a las frutas que les quería invitar, se levantó contra él, dice la Biblia, y lo mató. No sabemos, la Biblia no describe cómo. Quizás fue con una piedra, un rocón, o un machete, o qué sería. Pero que lo mató, y no solamente lo mató, sino que lo enterró. Cometió el crimen. Ya que él era ya un criminal, ya era un asesino, ya era un homicida, pero ahí podemos notar nosotros el primer crimen de la humanidad. El primer crimen. Y podemos notar ahí también cómo es que desde ahí tenemos la raíz del anticristo. La raíz. Y podemos señalar a este Caín como el primer anticristo. Porque él no quiso en ninguna manera aceptar el sacrificio del cordero, ¿no es cierto? Y este cordero, conforme dice las escrituras, ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo había sido sacrificado el cordero. Y esto apuntaba a Cristo. Y por eso que decimos que este Caín es el primer anticristo. Y hay ahora mismo, en la actualidad, hay muchos anticristos. Ya por ejemplo, ahí en Francia hemos notado, ¿no es cierto?, en las Olimpiadas, en la inauguración de las Olimpiadas, hemos visto a varios anticristos ahí, ¿no? Uno de ellos Macron, otro el primer ministro. Son anticristos. ¿Cómo pueden hacer eso? Esa es una revelación clara de que ellos no quieren saber nada con Cristo. Odian a Cristo. Nosotros no tenemos ese espíritu. Nosotros amamos porque el espíritu de Cristo en nosotros. Y no es que nosotros odiemos a los homosexuales. Nosotros amamos a la persona, pero no amamos su pecado. Amamos a la persona, no compartimos su pecado. Y tampoco yo voy a aceptar que me impongan su manera de ver, su cosmovisión de ellos. Yo no voy a aceptar en ninguna manera. Eso tiene que ser claro, porque hay gente que piensa que no, es que estoy ofendiendo. No, nosotros no estamos ofendiendo. Con decir la verdad no debe ofenderte. La verdad viene para liberarte. Jesús lo dijo claramente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros somos lo que somos y tratamos. Yo he predicado a personas que estaban homosexuales y ahora son cristianos, son siervos de Dios. Una vez le prediqué a una persona que era imposible de que se convirtiera porque era desde niño homosexual. Pero le enseñé la palabra de Dios, le prediqué el evangelio de Cristo y un día se convirtió a Cristo. Yo y mi padre le predicamos y oramos por él. Y oramos fervientemente con él y él creyó la palabra de Dios, aceptó la palabra de Dios. Y de la noche a la mañana, al día siguiente, ya estaba vestido normal, como todo un hombrecito normal. Y era muchacho, adolescente. Tendría 18 años. Y luego después, ya yo, como siempre tenía que viajar a otro país, a otro lugar, llevando la palabra de Dios, después del tiempo volví a ese lugar donde él vivía. Y yo cuando llegué, estaba caminando por el mercado y me estaba llamando entre todo el grupo de gente, un muchacho venía corriendo con un bulto aquí en el brazo y me decía, Pastor Félix, Pastor Félix. ¿Y quién será? Y entre el tumulto y se acerca y me saluda, pero ya estaba con barba. Con barba, yo no lo reconocí, pues.
no me recuerda de mí. No, le digo, yo soy Francisco, que usted me predicó la palabra de Dios, oró por mí. Yo era homosexual y mira ahora, y el bulto que traía era su hijito. Mira, me casé y ahora tengo mi hijo. Soy feliz. Yo, qué alegría, hermano, qué alegría de ver una persona que estaba perdida, ¿verdad? Que la maldición estaba sobre él, ¿cierto? Pero ahora estaba feliz y ahora estaba con la bendición. Eso es lo que nosotros predicamos. A Cristo crucificado, ¿no es cierto? Y Él, viniendo a tu vida, te trae liberación. Te saca de la mismicia, de donde estés. Así también nos sacó nosotros. Nosotros, dice la Biblia, nosotros estábamos perdidos. Y Cristo vino y nos encontró, nos salvó, nos limpió y ahora somos lo que somos, gracias a Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso, que cambia. Por eso, si tú estás ahí mirando y estás ahí escuchando esta palabra, es el tiempo. Es tu tiempo de que tú tomes en serio la palabra de Dios. Es el tiempo que tú aceptes esta palabra que te va a traer cambio, esta palabra que te va a traer paz, esta palabra que te va a traer vida y vida en abundancia. Entonces, tú dejarás de ser ese Caín, tú dejarás de ser ese anticristo para venir a ser un seguidor de Cristo. Y fíjate qué tremendo es, porque cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que Dios lo llamó. Y Caín, ¿dónde está tu hermano? Y entonces ahí Caín, tan despechado, ¿no? Lo que le responde, palabra dura. Por eso es que a veces la persona debiera tener en consideración al hablar, ¿no? Porque hay una manera, ¿ah? Con esa dureza, con esas expresiones. ¿Soy yo acaso guardaespaldas de mi hermano? Para que me preguntes por él. Y ahí es donde el Señor le responde con amor, ¿no es cierto? Porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le responde con amor y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, ahí era el momento de que Caín se hubiera tirado al piso, ¿no? Se hubiera rodeado, hubiera llorado, porque esa revelación que le da al Señor, Él ya le está diciendo todo lo que ha hecho, pues. ¿Qué has hecho? Pero no, Él sigue ahí, frío, duro. Él diciendo, yo tengo la razón, pues yo tengo razón. Delante de Dios, hay gente así, hermano. Saben que están en pecado, saben que está haciendo mal las cosas, saben que está siguiéndose por lo que su corazón dice, pero sigue empecinado en decir que yo soy en la verdad, yo estoy bien. Estás mal, hermano. No es así, estás siguiendo el camino de Caín. Ese es el camino que estás siguiendo. De tal manera que Dios le dice claramente, le dice, la sangre de tu hermano, ¿no? La sangre que has derramado está hablando. Y el escritor de los Hebreos va a decir que la sangre de Abel habla más fuerte. Y fíjate qué tremendo. Y cuando dice la sangre, cuando uno va al hebreo, en lo cual ha sido escrito el libro de Génesis. Cuando uno lee el libro de Génesis en hebreo, este versículo que dice la sangre de tu hermano que ha sido derramada, dice las sangres de tu hermano. O sea, quiere decir que ahí lo que nos está enseñando es que la persona que mata a otra persona no solamente lo está matando a él, sino que está matando a toda la generación que vendría de esa persona. Y en ese caso él estaba matando no solamente a Abel, sino a los hijos de Abel que vendrían, a los nietos de Abel, a los sobrinos de Abel, a toda su generación.
Y en esto, hermanos, yo me quedo impresionado como esta generación llamada por el Señor, la generación como de Sodoma y Gomorra, como que livianamente en países como Estados Unidos y otros países, están estableciendo el que una madre vaya a un lugar donde le van a hacer un aborto. El aborto es matar al niño en el vientre de la madre, sacarlo por pedacitos. Y ellos dicen que eso está bien. Y fíjense qué tal hipocresía. Porque dicen, no, al niño usted no debe disciplinarlo y darle con la vara para que se corrija. Pero sí puede matarlo en el vientre de la madre. Qué tal locura, ¿no? No se puede pegar al niño para disciplinarlo, para que él camine bien, para que haga bien las cosas, pero matar a otros sí. Entonces, de tal manera que esto nos trae que a nosotros mucho que reflexionar y mucho que decir. Porque esta generación está peor. No solamente como Sodoma y Gomorra, está peor que Sodoma y Gomorra. Porque hoy por hoy se le da más amor a un perro que a un niño. Y eso, hermano, tenemos que decirlo. Está mal. Generación 2024. Está mal eso. Porque Dios creó al hombre para que él tenga intimidad con él. Y es el ser humano es el único que tiene esa capacidad de tener comunión con Dios. Ningún otro ser, porque los demás seres, al único que Dios creó y le dio soplo de vida, es al hombre. A los animales no. Pero sin embargo, esa generación piensa que el animal es como el hombre. Te equivocas, hermano. ¿Y qué ocurrencia? Le dice al perro, oye, ya te he dicho cuántas veces que no tienes que hacer eso, que tienes que caminar por acá, no por allá. Ya te estoy hablando varias veces, tienes que entenderme. Oye, ¿no será que está como Balaam y su burra? Está igualito. Ya hubo esos casos antiguamente en el Antiguo Testamento. Un hombre va hablando con la burra. Y claro, ahora falta nomás que el perro hable. Pero tienes que ir a leer la Biblia, que ya hubo esos casos. Gente tan pérdida de discernimiento. Entonces, de esa descendencia de Caín, porque la Biblia dice que Caín no solamente mató a su hermano, sino que no escuchó a Dios, porque imagínate, Dios le dijo a Caín, hemos leído ese capítulo, ¿no? Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Caín, antes de que, mira, ¿y qué hace Caín? Imagínate Caín, imagínate el cuadro de Dios hablándole y él. Caínito, mira. No. En vez de él humillarse a Dios, en vez de él reconocer que ha hecho mal, no. ¿Y qué hace? No hubo más palabras. La Biblia no habla que Caín dijo otras palabras, ni Dios tampoco. Ya, muy bien, se cortó la comunicación. Se fue. Y él se fue y encontró por allá una mujer y formó un hogar. ¿Qué tipo de hogar sería ese? Porque Dios le dio la sentencia, le dijo, errante serás. Y errante quiere decir una persona que no tiene paz en ningún lugar. Y esa persona nunca va a formar realmente un hogar verdadero. Por eso es que vemos tanta gente así, que hoy día tienen un marido, mañana tienen otro. Hoy día tienen una mujer, mañana tienen otra mujer. Y a veces no contentos con eso, tienen como Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres. Y bueno, Salomón tenía plata. Pero los problemas se cargó, ¿no?
Imagínense, 1000 mujeres. Pero él testifica después en el libro de Eclesiastés que lo que él hizo estaba mal. Vanidad de vanidades, dijo él. Entonces, si tú quieres tener 10 mujeres, yo te invito a leer el libro de Eclesiastés y leer bien el testimonio, a ver si le fue bien a Salomón. Fíjate, siendo tan sabio, metió las patas ahí. Se volvió un burro en eso. ¿Por qué? Porque perdió intimidad con Dios. De tal manera que fue y formó un hogar, y cuando lo formó, tuvo que andar así como errante, ¿no? De un lugar a otro, cambiando su lugar para irse a vivir a otro lugar, y para irse a otro, vivir a otro lugar, y a otro lugar. Como hoy día la gente, conforme dice la palabra, en el tiempo del fin, dice el libro de Daniel, en el día del fin, mucha gente correrá de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Eso es lo que hay. Ese mismo espíritu de Caín. La gente anda de aquí para allá. Ya para allá. No, me voy a vivir allá. Me voy acá. Me voy a Estados Unidos. Me voy a Italia. Me voy a Francia. Me voy allá. Donde te vayas. A donde te vayas. Si no tienes intimidad con Dios, estás en la situación de Caín. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Dejar ese espíritu de independencia de Dios para que puedas realmente ser feliz. Porque la mujer no te va a hacer feliz, hermano. Ni tampoco el hombre, a ti mujer, te va a hacer feliz. Ni la riqueza te va a hacer feliz. Ni los viajes. Nada podrá llenar ese vacío que está ahí en el hombre. Nada, ni nadie puede llenar ese vacío. Así que muchos se está equivocando esta generación. Conforme Jesús lo dijo, una generación maligna y pecadora. Y con ello, la generación de los hijos que nacen de Caín son pues gente que no tenían principios, ¿no? No tenían conocimiento de Dios. Porque de tal palo, tal astilla, ¿no? ¿Qué hijos van a salir de un padre que no quiso aprender, no quiso obedecer? ¿Qué hijos van a salir? ¿No es cierto? Aunque claro, hay algunas veces, algunos hijos que sí son inteligentes, como vimos la otra vez en la clase anterior. Vimos el caso de aquel rey, que sí, su padre era perverso, era malo, era corrompido en grande manera. Pero este rey, muchachito que era, vio que David era un buen líder, un buen maestro de la palabra de Dios, y él se fue a aprender a los pies de él. Se fue a estudiar e incluso lo adoptó como padre a él. Y este hecho le trajo a él grande bendición. ¿Por qué? Porque él fue formado en valores, aprendió de Dios y cambió su vida. Su padre era perverso, él no. Él llegó a formar un hogar, ¿cierto?, con la bendición de Dios, y llegó a ser un gran rey. Me refiero al rey Ezequías. Un gran rey. O sea, no es tanto conforme ese dicho, no, todo ese dicho no es tanto toda la verdad. Que dice, del tal palo, tal astilla. No es tanta la verdad. Tú tienes tu propia decisión. Por eso yo me dirijo a ti, joven, que me estás escuchando, que me estás viendo. Toma tu decisión. Tómala tú. No estés siguiendo ese camino malo el que estás tú siguiendo. Examínate. Examina estos resultados de este Caín y no sigas ese camino. No sigas ese camino. Miren lo que dice la palabra, de que Caín lo que sembró, eso cosechó. Y tuvo que andar huyendo. Y tuvo que Dios ponerle un sello, una marca para que nadie lo matara, ¿no es cierto?, donde lo encontraran, sino que él tuviera misericordia de él, ¿no? Y ahí podemos notar incluso la misericordia, la grande misericordia para ti que estás en pecado, para ti que estás
haciendo lo malo. Y Dios tiene misericordia, porque Dios quiere que tú un día te acerques a Él y obtengas el perdón de tus pecados. Entonces, toda su generación, de ahí nace Nimrod, ¿no? De la generación de Caín nace Nimrod, aquel rey que se declaró como el independiente de toda, de Dios, de todo. Él quería ser el gran más grande de todas las generaciones y hacer y deshacer lo que él quería hacer. Creó la Torre de Babel. Y podemos notar en la historia, por eso que leemos el libro de Génesis, por eso que estamos estudiando aquí el libro de Génesis y lo estamos tocando así someramente, porque estudiar el libro de Génesis, hermano, es bastante extenso. Lo estoy tocando someramente, de tal manera que él levanta la Torre de Babel y Dios interviene y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Ah? Ahora, otra vez hablando el Dios Elohim, el Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Descendamos y confundamos su lengua. Y de ahí nacen pues los idiomas, ¿no? De ahí nacen todos los idiomas que hay ahora, ¿no? El idioma francés, por ejemplo, ¿no? Seguramente que ellos estaban trabajando ahí, todos juntos ahí en esa construcción de esa torre, y había un francés que le daba órdenes a otro. El idioma, no sabemos el idioma que estaban hablando, ahí no se sabe, pero era un solo idioma que hablaban ellos, ¿no? Pero luego después, cuando vino la confusión, resulta que uno ya estaba hablando francés y el otro estaba hablando portugués. ¿Y qué le diría el que estaba hablando francés? Allez les enfants, amenez-moi ça. Estaba diciendo, vamos muchachos, tráiganme eso. Y el otro no estaba entendiendo y hablando portugués le decía, oh, cara, fala direito, irmão. Y diría, oye, pata, habla bien. Y entonces ahí comenzó, y no se entendían. Entonces agarraron lo que se entendía en portugués, iban por su lado, lo que entendían en francés, iban por su lado, y lo que tenían otro idioma se esparramaron. Porque de todas maneras, la agenda que el hombre trate de poner y hacer que todos la cumplan, no se va a realizar. La agenda que Dios ha trazado, desde Génesis a Apocalipsis, esa se va a realizar. Por eso para mí esa agenda de que 2030, que esa agenda de que Xoro, de que son agendas que son así, papel. En cambio, la palabra de Dios dice que esa permanece para siempre. Esa agenda permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, hasta aquí estamos viendo a Caín como uno de los que hacen doler el corazón de los padres, de la madre, del padre, ¿no? Y queremos mirar ahora el corazón y el otro personaje. El otro personaje lo encontramos en Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9. El versículo 22, un solo versículo. Dice ahí, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. También el 23 para entender todo eso. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿De qué se trata aquí? Se trata de Can, y este Can, ya a lo contrario de Caín, que era el mayor, Can era el menor. Y Can, ¿qué hace? Mira el pecado de Can. Resulta que su padre Noé, después que tuvieron esa salvación tan grande, ¿no? Porque Dios le reveló a Noé, ¿no es cierto?, de que fabricara toda esa arca, y toda la familia, todos entraron ahí, padre, madre, ¿no?, y hermanos, todos entraron ahí. Todos los demás
que por cierto, Noé había predicado muchísimos años, ¿no? Pero no lo quisieron escuchar, no obedecieron, pues perecieron, porque vino la lluvia y los mató a todos, ¿no? Tanto mató a papá, mamá, niños, perros, gatos, todos murieron ahí. Todos murieron, ahogados. Pero entonces, aquí encontramos en este versículo que ya una vez que el arca encontró tierra, descendió Noé, descendió con toda su familia, se instalaron ahí en ese lugar y comenzaron a sembrar. Y Noé sembró, o sea, seguramente que tendría semillas ahí, llevaría muchas semillas en el barco, en la arca. Sembró y nació uvas. Y una vez que cosechó las uvas, hizo jugo de uva y salió vino. Se la dejó reposar por ahí y entonces se volvió ya que se volvió ya para borrachera. Y entonces Noé se la tomó y entonces él estaría un poco triste, preocupado, ¿no? En ver que él era ahora el único que tendría que llevar ahora toda la carga de repoblar toda la tierra. Y se pasó de copas, ya pasó de copas, se metió en su tienda, en esos entonces eran así como esas tiendas, ¿no? Las casas. Se entró a su carpa, ahí borracho, y se tiró ahí en el piso borracho, desnudo, ¿no? Desnudo. Y de tal manera que su hijo menor, Can, que por cierto había aprendido a hacer por eso es que la importancia de enseñar a nuestros niños, ¿no? La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando crezca no se aparte de ese buen camino. Y eso solamente, esa instrucción la vas a encontrar tú aquí en la Biblia. Porque en los colegios no vas a encontrar esa instrucción. En los colegios ellos quieren imponer la ideología de género y quieren imponer tantas teorías. Es en la casa que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y como que este niño no había aprendido bien la lección de mantener, ¿verdad?, el respeto hacia el padre. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, esto es un fundamento muy fuerte que tiene que ser enseñado para que el niño crezca con ese fundamento y pueda realmente leerle bien en los estudios, en el trabajo, ¿no es cierto? Y también tener larga vida, porque de eso se va la vida en ello. Si la persona no respeta al padre, no honra al padre, no honra a la madre, tarde que temprano, muy temprano va a morir. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Temprano mueren. De tal manera que esto sucede ahí y llega un día Can se presenta y lo encuentra borracho a Noé. Y lo primero que va, como él era un chico que no había aprendido la lección, corre a chismear a los demás. Se va, sale de ahí, en vez de callarse la boca, porque ver eso en la casa, de la casa de su padre, en su familia, no es bueno que el niño vaya y cuente a los demás. Porque hay gente así, hermano. Hay niños así, que no son, inmediatamente se sale a contar todo lo que hay en la casa. Y entonces él salió a contar a sus hermanos que estaban afuera. Miren, papá está haciendo esto, y mira, ja. Pensando que todos los demás también iban a ser como él. No, sus hermanos fueron más nobles, dice. Sus hermanos dijeron, cállate la boca, ¿cómo estás diciendo eso, papá? No se tiene que estar publicando todo eso de papá. Hay que respetar a papá. Inmediatamente él se fue por ahí. Si hubiera habido habido en ese tiempo YouTube, y hubiera ido a YouTube y hubiera colgado en el muro de sus amigos. Y hasta una foto lo hubiera tomado para mandarla por WhatsApp a todos. Pero fíjate, sus hermanos fueron más nobles porque vienen sus hermanos. Dice que trajeron unas sábanas
para cubrirlo. Vinieron y lo trajeron. Y dice que entraron incluso de espaldas, ¿no? De espaldas hacia donde estaba él, ¿no? Con respeto a la figura de su padre, y lo cubrieron. Qué impresionante es cómo es que la Biblia nos habla de estas situaciones que pues en la actualidad la gente ha perdido esa enseñanza. ¿Cómo es que hoy día papá, mamá e hijos, todos una falta de respeto a todos? Está en la casa y todos son unos desconocidos. Están en la mesa, no hay comunicación. Cada uno con su celular, el otro con su iPhone, el otro con su tablet. Están de la mesa. ¿Ah? ¿Y qué del respeto a los padres? ¿Qué de la comunicación de padres en hijos? ¿Dónde está? Y nos llaman a nosotros arcaicos, porque nosotros tenemos esos principios, nos llaman a nosotros que somos gente del tiempo del rey Pelé. Entonces, por eso dice la palabra que esta generación está como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé había eso. Por eso es que Dios castigó a esa generación. Porque había mucha maldad. Porque es una gran maldad no enseñar a los hijos, ¿no es cierto?, lo que se debe para que ellos puedan tener la bendición y ser felices. Porque es una gran maldad lo que esta generación está pensando, que el perro es mejor que el animal. Porque es una gran maldad. ¿No es cierto? Que se esté haciendo esto, ¿no? Entonces, fíjate que prácticamente está ya peor que Sodoma y Gomorra. Otra vez por internet, porque ahí nos enteramos, ¿no?, en YouTube, cómo es que allá en un lugar de Estados Unidos, la gente andando en bicicleta y desnudos. ¿Dónde? Pues en bicicleta, hombres y mujeres. Y un pastor que fue de Francia miró eso y dijo, ¿qué es esto? ¿Están pasando una película acá? El otro dijo, no, pastor, no es película. Así anda la gente por acá. Es por la calor. Y oiga que Noé, cuando se despertó de la borrachera, se vio con ¿no?, ropa encima, con sábanas y todo. Y le pregunta a sus hijos, ¿quién me ha puesto esto? Yo estaba acá calato. ¿Y cómo es que estoy? ¿Y esto de quién es? Entonces le cuentan, pues, tu hijo menor, Cam, él vino acá y te vio así y se fue por ahí a publicar a YouTube, a WhatsApp, todo se fue a publicar de que estabas haciendo esto. Y en cambio tus otros hijos, ellos son los que han venido y te han cubierto, te han tapado. Esto nos da una enseñanza a nosotros, ¿no? De que nosotros, claro, tenemos que cubrir a nuestros padres, ¿no? Tenemos que protegerlos, ¿no?, del mal que están quizá de repente ellos andando. Pero eso sí, también nos cabe a nosotros poderle decir a papá, está mal lo que estás haciendo, ¿no? Eso es lo que se debe decir, porque salvas tu alma también. Porque tú tienes una grande responsabilidad, quiéralo o no, de dar una palabra profética, de dar una palabra a tu papá, que está haciendo lo malo, ¿no? Quizás te oiga, pero si no, ya, cuando tú tengas que rendir cuentas un día delante de Dios, tú vas a decir, yo le dije, no quiso. Por eso es que cuando se despierta, Noé inmediatamente llama a Cam. Y ahí es donde le da eso que hemos leído ahí. Y lo hemos leído en el versículo, y vamos a leerlo, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez
y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Mm? O sea, y le dio una maldición, un castigo fuerte. Maldito, ¿no? Y le dice el estatus que él tendría, ¿no? Y su generación que él tendría, ese estatus de que de siervos, de esclavos. Y eso fue justamente lo que él cosechó, ¿no? Porque no respetó al papá. Porque él debió respetarlo, ¿no? No lo hizo. Entonces, fíjate, esto vino de parte de Dios. De parte de Dios. Porque los que esta generación tiene que saber que se cumple la palabra de Dios. Lo que Dios dice se cumple. Dios ha dicho, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No lo estás honrando, pues te va a ir mal, pues. Te va a ir mal. Aquí Dios le dice a través de Noé, siervo de siervos, o sea, serás un esclavo, más bajo que los esclavos vas a ser, porque tú no has respetado a tu padre. Mi palabra no la cumpliste, no obedeciste. Entonces, de tal manera que la maldición vino a ser, porque en el versículo 25, ahí está, maldito sea Canaán. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahí lo enfatizó y lo aclaró. Siervo de siervos. Y por eso que vemos así, hay gente que es, ellos dicen que son los mayores, o ellos dicen que son superiores, pero no, son esclavos. Y la generación de Can llegó a hacer eso, man. Si uno mira la historia de Can, mira su generación, todos sus descendientes de Can, el único trabajo que tenían y que lograban tener era el de esclavos. No conseguían trabajo de ningún otro lado, solo de esclavos. Y el trabajo que tenían es de trabajar desnudos por la calor que hacía, pero más que todo por el estatus que Dios les había dado, que tendrían que llegar a ser así. Entonces yo te digo a ti, joven de esta generación, yo me dirijo a ti, lo que tú hagas a tu padre, un día tus hijos te lo van a hacer también. Como trates a tu padre, un día te van a tratar. Por eso yo te exhorto, tú que me estás escuchando, viendo en esta mañana, este día domingo, acércate al trono de la gracia, donde hallarás oportunos socorros, donde hallarás tú el perdón de tus pecados, donde podrás obtener tú el Espíritu de Cristo y donde podrás tener la eternidad con Dios. Porque déjame decirte, tú estás ahora de paso aquí en esta tierra. Tú estás como en modo, ese modo que llegamos a un país en el avión, ¿cómo se llama el modo? Y después tenemos que tomar otro avión. Ajá. Estás en ese lugar, llegas a ese aeropuerto y tienes que tomar otro avión. En ese modo estamos aquí viviendo en esta tierra. Tenemos que irnos, ¿no? Unos ya está con la fecha, ya el Señor Dios ya tiene la fecha cuando tú tienes que irte de esta tierra. O de lo contrario, el Señor viene, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia y nos vamos. Pero estamos en ese modo. Y la persona que está en ese modo no puede de ninguna manera comprar cosas para vivir eternamente ahí. Tienes que en el aeropuerto, por ejemplo, estar mosca. Estar comprando de repente alguna cosita, pero escuchando, ¿no? Que dicen, el avión que va a salir para Rusia, está la puerta, no, tú tienes que estar, oída la música. En esa expectativa nosotros estamos aquí. Estamos esperando
el llamado de la trompeta. La trompeta, dice el apóstol Pablo que va a sonar la trompeta, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos aquí viviendo, seremos arrebatados. ¿Quieres tú ser arrebatado? ¿Quieres tú irte con Dios por la eternidad? Esta es tu hora, este es tu tiempo. Acéptalo, acepta la palabra de Dios, acepta a Cristo como tu Salvador personal y lo vas a hacer. Gloria al Señor. Este es el tiempo del Señor para esta iglesia. Este es el tiempo del Señor para este país. Y esa es la agenda de Dios para la eternidad. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y hemos estudiado, ¿no?, la generación de los hijos que hacen doler el corazón de los padres.